¿Verdad? Ya lo lograste. ¿Ya Sí. está? Eso. Perfecto. Yo no soy experta como Jessica. Desafortunadamente, Jessica hoy está sin luz y tenemos que ver cómo llevaremos esto bien hasta el fin del día, pero está bien. Miguel, ¿empieza? Sí, sí. ¿Tenés para hacer la presentación ahí a mano? Sí, ¿lo quieres bien. que yo empiezo directamente? Exacto. Ah, perfecto. Pensaba que tú como anfitrión iba a darles buenas-vindas. Ya les di la... Sí. ¿Lo podéis ver? Lo que comparto. Sí, Sí. ¿Está bien? perfecto. Sí. Entonces, ¿puedo empezar? Todo tuyo. Perfecto. Bueno, hola a todos y todas, buenas tardes. Yo elegí unos puntitos muy pequeñitos, muy cortitos para una charla hacia el tema de qué significa el lenguaje audiovisual, lo que me suena como muy importante en tiempos de fake news, en tiempos en que el audiovisual es en general la base para la producción de mentiras que se convierten en verdades. Y cuando pedimos a todos que produzcan un audiovisual, tenemos que pensar un poquito sobre qué significa esto como lenguaje. ¿Y por qué? Porque educar a los niños y a los jóvenes y a los profesores y a todos y todas delante de imágenes y sonidos es educar hacia una mirada hacia el mundo. Y desde mi punto de vista es muy importante que a las ciencias sociales, en el interior de las ciencias sociales y de la didáctica de las ciencias sociales, una educación audiovisual signifique una educación delante de los modos de conocimiento. Y así, de primero empiezo pensando que todo audiovisual es una narrativa que produce muchas narrativas delante de los espectadores. Entonces, cuando pedimos que cada grupo produzca aquí hasta agosto un audiovisual pequeñito hasta 5 minutos, todos nosotros produciremos una narrativa que delante de cada espectador podrá producir muchas otras narrativas. Para producir un audiovisual con hasta 5 minutos, que es nuestra propuesta para los grupos, me parece que es necesario tener en cuenta la relación entre argumento y la producción de un guión, que es precisamente la planificación de una línea del tiempo en la cual agregamos cosas, informaciones, imágenes y sonidos. Y vamos a tener, antes de empezar la charla acerca de M8, que ha sido la película elegida para producir una reflexión a respecto de Brasil, pero no solamente de Brasil, todavía también de otros países de la realidad de Latinoamérica. Quería empezar enseñándoles una película que me parece muy rica. A ver ahora si voy a conseguir, porque si hago así cambia lo que les presento. ¿Les aparece una película? Todavía no, Sonia. No aún.
Entonces voy a ser diferente, voy directamente hasta lo que estaba pensando en hacer. Ay, espera. Lo que pasó, hombre, no lo sé. Tienes que salir de la presentación para proyectar, para proyectar el videito. Pero ahora, ¿están aún con la presentación? Sí. Sí. Tienes que dejar de Entonces, voy en ella directamente y después de salir vuelvo hasta la película, que es una cortita de 3 minutitos solamente. Bueno, ¿qué tenemos aquí como provocaciones? Tenemos una provocación para que podamos pensar en las relaciones entre el lenguaje audiovisual, problemas socialmente relevantes y la reflexión didáctica a partir de miradas hacia el universo de las narrativas audiovisuales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una propuesta didáctica para que todos puedan pensar en un argumento y un guión. Es eso que es cualquier construcción en la producción audiovisual tiene esta relación entre un argumento y un guión. Un argumento propone decisiones hacia cuestiones. En el caso, tenemos en cuenta cuestiones socialmente vivas, problemas socialmente relevantes. En esta película tenemos una ficción brasileña del año de 2019. Entonces, es muy importante decir que es una ficción con algunos actores muy jóvenes y otros actores con mucha notoriedad, incluso muy referentes en el movimiento negro brasileño, actores que tienen una entrada hacia los movimientos sociales. Y eso es muy significativo, ¿verdad? Ni todo allí es ficcional. Hay muchos elementos de realidad histórica de Brasil y, por supuesto, de otros escenarios latinoamericanos. Es un argumento que nos permite pensar en dirección a, por ejemplo, lo que nos propone Mbembe, que es un autor de África, de República de Camarões, donde hablamos, por ejemplo, del tema de la necropolítica, un tema que nos permite percibir que los cuerpos son valorados diferentemente por la sociedad y los cuerpos tienen relaciones diferentes con las prácticas sociales. Es un argumento que nos permite pensar en el racismo y los preconceptos y nos permite pensar las religiones de matriz afro-brasileña. Pero ¿cómo ha sido hecho? Ha sido hecho a partir de un guión. Un guión en lo cual alguien decidió que en la escena 1 tendremos tal cosa, en la escena 2 tal, en la escena 3 hasta la escena 200, 300, 400. No sabemos exactamente cuántas escenas fueran hechas, pero el guión permite, por ejemplo, a la producción o al director decidir si van a hacer de primero la escena 1, 2 y 3 o la 80, 81, 82 y después pasar para la 60 o para la 50. Y eso es muy importante porque desde ahí tenemos en cuenta que una producción audiovisual tiene un guión y una edición. Este guión específicamente tenemos un tramado de cinema bajo un lenguaje, bajo una forma de novela brasileña.
Y eso es muy importante. Es una diferencia muy sutil, pero muy importante. Han decidido caminar en dirección a un tramado de novela que es muy común en Brasil, incluso desde el punto de vista de una novela específica que está há muchísimos años en la televisión brasileña y que se llama Malhação. Después lo puedo escribir para que todos lo puedan tener en cuenta. Y es una novela que presenta así jóvenes sin conflicto, solamente con un antagonista. Tenemos allí en la película un antagonista que incluso no sería necesario desde el punto de vista del tema. Y por eso, desde ahí es importante tener en cuenta que hablamos de un tipo de lenguaje de novelas y no de un lenguaje de cinema. Hay allí una cierta polarización, un cierto maniqueo entre blancos y negros, entre el bien y el mal, entre ricos y pobres, entre la violencia y la paz, pero también hay allí, en relación directa con el argumento, una mirada decisiva hacia los desplazamientos por la ciudad que permitirán la toma de conciencia acerca de las desigualdades y de la violencia simbólica de la policía, por ejemplo. ¿Y qué hace el guión? El guión decide desde el punto de vista de quién lo hace y permite al director que hace la edición del escenario y de la relación entre los sonidos, las imágenes y la narrativa, permite al director decidir esta relación entre imágenes y sonidos en el tiempo. Y eso es muy interesante pensar después, podemos enviárselos esta presentación porque hay ahí una indicación de una otra película brasileña que es muy rica, muy cortita y también muy rica para pensar Latinoamérica y que en general es utilizada por los profesores de historia y geografía como si fuera un documental, pero no lo es. Es una ficción exactamente como M8, todavía una ficción hecha, basada en un lenguaje documental. Y eso es muy interesante porque en tiempos de fake news, lo que tenemos en general son producciones basadas en un lenguaje documental que nos parecen verdades, pero con argumentos que en general son contrafactuales, con argumentos que no son verdades, sino mentiras o ideas falseadas de la realidad. Y desde ahí les apunté esta otra película que es muy rica, muy bonita y muy bien hecha para que podamos pensar en esta relación entre tiempo, guión, argumento y relación entre imagen y sonido. Para este guión yo tengo para esta película que se llama Isla de las Flores, que está traducida directamente, hablada en español. Desafortunadamente solo tengo el guión en portugués, pero lo podéis meter directamente en Google y lo podrán traducírselo. Y es muy interesante porque el guión nos plantea escena 1, 2, 3, 4, 5, 6 y desde ahí todo que pensó la persona que lo ha hecho. Y me pareció que sería muy importante pensarmos que para producir un curta audiovisual hasta 5 minutos es lo que tenemos que hacer. Decidir algo
de tema que nos propone un argumento que es y será un argumento en dirección a cuestiones socialmente relevantes, a cuestiones de ciencias sociales, de enseñanza de las ciencias sociales, pero que aunque no hagamos en el papel, aunque no produzcamos un guión como si fuera de periodistas, que lo tengamos en la cabeza. Entonces, empezaremos por esta imagen, pondremos esta música, pondremos después esta secuencia de imágenes para producir tal argumento. Entonces, esta idea me parece que es muy interesante para pensarmos que lo que vamos a hacer no será nada más sino que nuestras decisiones didácticas de proposición todavía a partir de un lenguaje, y un lenguaje que nos pone en relación entre tiempo, imágenes y sonido, para lo cual es esencial la decisión didáctica alrededor del guión. Y ahí voy a cancelar ahora sí, ya no ven la presentación, ¿verdad? Ahora, perfecto. Voy a compartir entonces solamente lo cortometraje pequeñito, que lo tengo, son solamente 3 minutitos y ya está. Y desde luego dejo la palabra. ¿Lo veis? Sí, ¿Lo Sonia, podéis se ver? ve. Sí. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Lo podéis escuchar? ¿Lo escuchan? No, no. Creo que no. 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 Sonia, cuando le das compartir, hay una pestaña donde dice también compartir sonido para que pueda sonar. Espera. Si no, puedes compartir el Sí. enlace Sí, perfecto. en el chat. Solo para un minuto. Voy a tentar una vez más si puedo compartir con el sonido. Share computer sound, ¿verdad? Sí. Sí. A ver. ¿Lo pueden escuchar ahora? Ahora sí. Perfecto. Uy. No lo puedo expandir, pero está bien. Was ist das? Ein Einhorn. Habe noch keine einzelne Mal gesehen. Wohin denn schön? Verschwinde!
Wendy! Es tut mir leid. Bueno. Bueno, Es muy bonito, ¿verdad? muy bien. Y Sí. tenemos Bueno, ahí usted. 3 ejemplos de ficciones. Son incluso La Isla de las Flores, que después podrán ver directamente. 3 ficciones que son 3 decisiones a respecto de la relación entre argumento, guión y tiempo. Creo que ya está, Miguel. Bueno, muchas gracias, Sonia. Estas orientaciones generales tienen como bien lo planteaba Sonia, la idea de poder ir pensando o ir compartiendo algún modo posible de presentación de lo que le vamos a pedir como pequeñas producciones para el encuentro de agosto. Acá nos encontramos... ¿Alguien tiene el micrófono? Ahí. Acá nos encontramos con experiencias que ustedes ya vienen trabajando entre el primero y este encuentro, en el que a través de los pequeños grupos de WhatsApp han ido intercambiando ideas, perspectivas, bibliografía, han ido compartiendo algunos pensamientos e ideas con relación a cómo podemos empezar a mirar modos posibles de comunicar problemas sociales latinoamericanos, ¿no? Esto que nos convoca en estos encuentros espejo. La idea es ahora que nos agrupemos en pequeños grupitos, como ya estábamos organizados y veníamos trabajando, para poder recuperar, solo a modo de orientación, no quiere decir que tengamos que responder a estas preguntas, sino a partir de ellas y las otras que cada grupo considere que son oportunas para poder dialogar en torno a M8, podamos ir haciéndolo en los pequeños grupos. Las preguntas que nosotros les ofrecíamos como orientadoras tenían que ver cómo podríamos definir a la o las situaciones que muestra la película, a partir de identificar 2 o 3 conceptos que a ustedes les parezca que son relevantes o reveladores de la situación, o en algún punto ponen en tensión esta idea de lo real con lo ficticio, ¿no? Y en definitiva, hasta cuándo ciertas formas ficticias de presentación de algunos fenómenos o situaciones de la realidad no hacen otra cosa que traducir lo crudo de la realidad. Si podemos pensar que en nuestros países algo de esto acontece, sucede, si conocemos experiencias, ¿qué tratamiento podríamos pensar en términos de, no de su enseñanza, sino de su difusión y comunicación en torno a los problemas sociales y concretamente con relación al problema concreto que nos convoca y que bien anticipaba Sonia anteriormente, que es el tema del racismo, de la invisibilidad, de la negación? Entonces, la idea es que más o menos en unos 40 minutos vamos a volver a este encuentro donde estamos todos, al aula grupal de todo el grupo, no me sale cómo se llama esto, y vamos a ir a las pequeñas aulas. Ustedes ya saben en qué grupo están cada uno. Yo recién hice
envié para que se difundan aquellos que están en grupos y puedan acceder a la conformación de los grupos que venimos trabajando desde el encuentro pasado. ¿Les llegó a los grupos de WhatsApp el listado? Miguel, una pregunta. Sí. Quienes nos incorporamos hoy, ¿cómo Sí, decidimos te a qué sumás al grupo? grupo que quieras. Ok. Sí, sí. Vamos a ver, los grupos que tengan menos personas, ojalá que los nuevos puedan entrar a ellos, ¿no? Bien, perfecto. Sí, también. ¿No les llegó entonces el listado? Sí, nos ha llegado el listado. Pero Perfecto. algo pasó ahora que el sistema ya no me permite poner a Erwin como anfitrión, por ejemplo. Ya Porque no. ahora está Jesús como anfitrión, que es el, Sí, él armó los perfecto. grupos. Porque entonces, Erwin está aquí pidiendo, pero no lo puedo hacer. Fue hace Entiendo. ratito, Sonia, ya tranquila. entiendo que es Jesús. Jesús, ¿estamos como para que cada uno vaya ingresando a su grupo? Sí, yo voy a ver las personas que están en cada grupo y dependiendo de eso voy a ir moviendo a la gente para equilibrar. Perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, buen trabajo y ahora vamos a estar pasando por todos los grupos y luego los convocamos y las convocamos para juntarnos nuevamente a compartir las reflexiones. Miguel, una cosa, Sí. aviso al grupo que yo voy a abrir las salas y cada uno tiene que entrar a un grupo de manera autónoma. Yo no los voy a asignar, así que ustedes se entran. ¿Ya están abiertas? Claro, la idea era justamente que cada uno se incorpore al grupo en el que estuvo el encuentro pasado. ¿Cómo se puede hacer eso? Es porque hoy no tenemos, desafortunadamente, la ayuda de Jessica, entonces llevaremos un poquito más de tiempo hasta que Jesús pueda ponernos todos en nuestras salas, Vamos a en ir a la... las salas, Sonia. Ahí donde viste el botoncito de grabar, está la sección de grupos. Ahí identificas el grupo y entras. Ay, Un cuadro de 4 cuadritos. Sí. No me aparece nada. Sí, yo veo que todo el mundo se está yendo a los grupos. Exacto, sí. Esperemos, Sonia, que todos se incorporen y después te enviamos al grupo. A ver. Si alguien está sin grupo, repito, el grupo 10 es el que menos personas tiene, entonces pueden ingresar a ese. Vale. Miguel. Yo no veo la opción. No, Yo tampoco. Yo tampoco. A mí no me aparece la opción. Carolina, ¿en qué grupo estabas? 9 con Sonia. Yo te también. Muevo, yo los muevo. ¿Me puedes mover, Jesús? Perfecto. Yo creo que también estoy teniendo algún problema técnico porque en el cuadradito sección de grupos recién lo abrí y me aparecían todos los números de las salas y ahora cuando abro la 10 me aparece un cuadrado negro sin nadie. Yo te muevo, Sole. Dale, Jesús, gracias. También puede ser que nadie se haya conectado a la sala 10, por eso ella No, pero sí hay 3, 4. Te voy a mover a la sala 6, Sole, porque la sala 6 tiene 2 personas. Ah, bueno. Vas a ser comodín. Bueno. Ahora sí, a ver. En la sala A11 hay 3, 4 en la 10, 4 en la 9, la 8 es populosa, la 7 también. Hay 3 en la sala 6,
varios en la sala 5, 3 en la sala 3. Ya estaríamos. Yo voy a ir a la sala 2 para estar con mi grupo y cuando ustedes indican, entonces ya nos devolvemos a la principal. Jesús Sí. y vos tienen el mando. Bien, voy a ir a la sala 11. Aquí termina las... ¿Qué pasa con Guillermina? Ahí está. Esta sala. Este, me está matando, no sé cuánto me va a durar. El celular no escuchó nada ahora. Y Abril está como mal.
Chan. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Es un déjà vu. Ya van llegando. Ah, ya estamos en la grada, ya estamos. Ahí hemos Solillos. estado. Éramos los Ahí primeros. está. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Pero semana pasada nos decía Jéssica que era todo muy, muy sencillo y hoy descubrimos que no lo es. El hecho de ser Jéssica muy experta nos deja muy tranquilos. Ahora sí está Jesús. Qué bien. Qué bien que ha llegado Jesús, porque yo no sé qué hacer. Jéssica está como host ahora. ¿Dónde está Jéssica? Aquí estoy presente. Ah, qué bien, qué bien. Es que estábamos con el grupo 2 todavía. Decíamos aquí que decías semana pasada, en el último encuentro, que era todo muy sencillo. Y para mí es una barbaridad, no me parece nada sencillo. Y decía pero lo hiciste muy bien, Sonia, lo hiciste muy bien. Nos hace Jéssica, pero me quedé tranquila ahora después de ver Jesús, pero está bien. Acá estamos, con mucho gusto. Estamos Estamos listos para empezar, Miguel. ¿Dónde está Miguel? Acá estoy. Ah, Estamos sí. ya todos en la sala mayúscula. Perfecto. Bueno, ahora vamos a disponer del tiempo que resta para compartir con el resto de los grupos que fueron trabajando. ¿Algún grupo quiere empezar? El grupo 1, 2, 3, levanten la mano y vamos asignando. Sí, mientras van decidiendo quién arranca, Jessica nos había planteado una inquietud, comentarles, ¿sí? Porque después nos vamos a ir despidiendo y no se van a enterar todos y todas. Sobre la certificación de estas clases espejo, lo va a hacer la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Comahue. Cuando ustedes llenaron el Drive, ahí están sus datos. Cuando terminemos con estas clases, nosotros vamos a enviar el listado de los participantes y quien va a certificar esta actividad es la Universidad Nacional del Comahue de Argentina. Y les va a llegar por mail un código QR donde van a poder bajar el certificado. ¿Sí? Simplemente eso para que tengan idea de cómo es el mecanismo de certificación de esta actividad. ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué grupo arranca? Y a eso agregar que van a recibir la certificación del primer módulo, que serían estos 2 encuentros. Cuando tengamos en agosto el segundo módulo de los 2 encuentros, tendrán otra certificación. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Pero los que han participado de los 2 encuentros, ¿verdad, Miguel? Sí. Antes de empezar, como hicimos en el encuentro pasado, en el chat vayan poniendo por favor nombre y apellido completo y el país al que pertenecen. Así después podemos registrar la asistencia. Gracias. Bien, ¿qué grupo entonces quiere comenzar? Bueno, si no empieza el 1, empezamos por el 2. Bueno, nosotros en el grupo 2, bueno, ahí estuvimos viendo las consignas o las preguntas que nos plantearon e identificamos claramente algunas cuestiones que están vinculadas al racismo y a la discriminación y también a la cuestión de clase, ¿no? Ahí hay varias escenas en
la película que nos llamaron la atención en relación a esto. Sobre todo, bueno, cuando al chico lo detiene la policía, que ese mismo policía era también un policía negro, cuando intenta entrar al barrio privado en el auto con su novia o su compañera de la facultad. El guardia también era un guardia que era negro, digamos, ahí había como unas cuestiones de clase, y claramente, bueno, el racismo y la discriminación, que lo veíamos en el grupo, en los distintos compañeros y compañeras que estábamos, en nuestros países también de origen. Emma daba un ejemplo con Benito Juárez, y, digamos, el intento también de aquellas personas que son de origen indio o popular, que intentan ser como los sectores acomodados, altos o dominantes de la sociedad, ¿no? Como el pensamiento hegemónico, el pensamiento de los sectores dominantes influye en los sectores populares, y Emma daba, bueno, el ejemplo de Benito Juárez, que él había sido como, digamos, un indio occidentalizado, ¿no? Si no me equivoco, Emma. Y que los indios querían ser como Benito Juárez, digamos, ¿no? Querían occidentalizarse como Benito Juárez. Bueno, planteamos esto, giramos en torno a esto, también en la mirada, en pensar que los estados nacionales son, en la formación de los estados nacionales hay claramente una cuestión de racismo y de racialización en toda América y Centroamérica. Y después fuimos a un ejemplo en la última pregunta, que es cómo promoveríamos desde trabajar estos temas desde la perspectiva de las ciencias sociales. Bueno, ahí fuimos a un ejemplo que es conocido por algunos de nosotros en la ciudad de Neuquén, que es el de la Escuela 154, Miguel. Ahí nosotros, damos el ejemplo que acá el día 20 de junio se hace la jura de la lealtad a la bandera, y la Escuela 154 de la ciudad de Neuquén, acá en el Parque Industrial, que es un sector muy popular, muy populoso, digamos, de la ciudad, y popular, recibe niños y niñas de distintos países de todo el continente, y ellos armaron un proyecto hace ya varios años, donde no se hace más la jura a la bandera, sino que se hace el compromiso con las identidades. Y ese proyecto lo armaron a partir de profesores y profesoras, maestros y maestras de ciencias sociales, y el vínculo con profesores y profesoras de un instituto de formación docente acá en la ciudad. A partir de eso, digamos, una de las cosas que planteamos con el ejemplo era cómo las ciencias sociales pueden intervenir en desarmar algunos cánones establecidos en mandatos del Estado Nacional. Digo, la jura a la bandera el 20 de junio se modifica por otro acto, digamos, por otro acto en donde los niños y niñas hacen un compromiso con sus identidades, ¿sí? Niños que vienen del Paraguay, niños que son mapuches, niños que son de Costa Rica, de distintos países de América Latina e identidades culturales, y hacen un compromiso con sus identidades, corriéndose de la cosa patria, de la bandera nacional. Eso lo damos como un ejemplo como para abordar desde la perspectiva de las ciencias sociales este tema. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Diego. ¿Qué otro grupo quiere compartir? Aquí
Cristóbal, del grupo 1. Bien, Me disculpo por la cámara choca que estoy del celular. no hay problema. Bueno, sí, con nuestro grupo estaba con Gerardo de Argentina y Zuleima de México. Estuvimos conversando también sobre la película. Bueno, nos llamó la atención muchas cosas. No sé, partir, por ejemplo, por un concepto que nos ofrecía Zuleima, nos decía la conciencia social que tenía Mauricio, el personaje principal, que desde un comienzo parece que le está como carcomiendo esta idea de que él podría ser el próximo, se ve en todos los espacios en donde colinda, desde la universidad, la fiesta, etc., que resulta ser como un foco de atracción para el resto de las personas, llama la atención, la gente se le queda viendo, etc. Y como el personaje hasta el final de la película termina siendo uno de los pocos que muestra, no sé, un intento por salirse de esta cadena de mando, si se quiere, en términos de reproducir y reproducir patrones, comportamientos y tradiciones. El mismo ejemplo que decía el grupo anterior sobre el policía, que era un policía negro como él, y termina como retándolo de alguna forma o diciéndole cómo hace, qué haces acá de noche, sabes que no puedes estar acá. Entonces es muy compleja la situación y la película lo refleja muy bien. Asimismo, la conversación que tuvimos nos llevó a tomar ejemplo en nuestros propios países. Por ejemplo, algo que entre comillas puedo equiparar con Gerardo, en el caso de Chile hay una distinción también, decimos como desde Plaza Dignidad hacia arriba, es decir, hacia los barrios más altos es un país y de ahí hacia abajo es otro. No hay una muralla como tal, no hay un edificio llamativo que genere ese cambio, pero está ahí, la gente lo sabe, la mayoría de la gente lo sabe. Y durante nuestra conversación salió todo esto que tiene que ver con la construcción de los espacios, como no sé, cómo se confeccionan estos espacios para ciertas personas, cómo se nota en la conectividad, en lo ancho de las calles, por ejemplo, dónde están puestos los grafitis en ciertos muros, dónde están ubicados estas zonas y terminan siendo sumamente segregadoras socioespecialmente dentro de una ciudad, una comuna, una villa. Y eso fue más que nada lo que nos llevó a nuestra conversación. Asimismo, tomando otra escena de la película, es de las mujeres en resistencia, que se toma como un elemento de la propia película que siempre están ahí. Yo personalmente de Chile no puedo no evitar recordar, por ejemplo, la dictadura de 1973, que constante todos los 11 de septiembre siempre se conmemora, los lugares donde hubo detenidos desaparecidos suelen ser revisitados, y termina siendo un patrón que se repite sobre esto que no se resuelve, que se sigue a 2021, se sigue repitiendo, se sigue recordando, y al día de hoy todavía no hay respuesta con aquellos cuerpos que han sido desaparecidos. Yo creo que por lo que pudimos discutir con Gerardo y Zuleima, la película fue muy, muy interesante, muy buena. Nos hizo equiparar de cierto modo algunas de las cosas de Brasil, porque tampoco es que supiéramos o manejáramos mucho la realidad de Brasil, pero pudimos equipararlo un poco a la realidad de nuestros países y contexto de la región latinoamericana en ciertos aspectos, y nos toma desafíos claramente como profesores y profesoras para el día de mañana, es decir, cómo vamos a afrontar estas cosas. Tenemos contenidos como no sé, la misma colonia, y cómo vamos a pasar esos contenidos. No creo que, en la discusión que tuvimos, no creo que vayamos a seguir repitiendo los mismos patrones. Tenemos que tomar esos contenidos y problematizarlos con la actualidad para no seguir repitiendo los mismos errores, y que la ciudadanía, así como los estudiantes y las estudiantes, no sé, se vuelvan repetidores de esto. Al final tenemos que ser sujetos y sujetas de cambio, y partimos por eso. Yo creo que ese es un resumen. Igual si se me quedó algo fuera, yo creo que Zuleima y Gerardo me podrían ayudar, pero más que nada esa fue la conversación que tuvimos. Bueno, nosotros, no sé si puedo agregar algo más del grupo 7.
también trabajamos varios de los conceptos que estuvieron mencionando los compañeros recién, como puede ser racismo, desigualdad, los derechos humanos, sobre todo en lo que sería como esa segunda trama que tiene la película, que es la de la lucha de esas madres, y lo que tiene que ver con la desigualdad. Ese concepto lo trabajamos desde la idea de Bourdieu de capital cultural, y cómo eso se ve reflejado en una escena bastante importante de la película, que es cuando el protagonista se encuentra con la madre de la chica con la que está saliendo, y la madre le pregunta: ¿vos por qué estudias medicina? Mi hija tiene a su abuelo que fue uno de los primeros médicos en hacer una operación muy importante en Brasil, entonces como que ahí se ve todo ese bagaje como determinado por la cuestión de clase que tenía esa chica, que era como de clase alta, y a diferencia de lo que era el protagonista, que lo que responde es: no, la verdad que es porque toda la vida tuve ganas de estudiar esto. Eso sería como un concepto más que utilizamos, además de los que estuvieron diciendo los chicos. Gracias, Santiago. ¿Algún otro grupo? Hola, yo del grupo 8. Bueno, estuvimos platicando Gendry de Costa Rica, Walter y Lucy de Argentina, Gilmer de Brasil y el compañero Raúl y yo de México. Fuimos seleccionando diversas escenas muy problemáticas. Ya hablaban de estas escenas donde se le discrimina, donde hay una distinción entre aquellos que acceden de forma natural, por llamarle de alguna forma, o de forma cotidiana a la Facultad de Medicina, y este personaje principal, que por ser afro-brasileño era como un agente extraño dentro de ese gremio. Esta serie de acciones clasistas. Entonces seleccionamos como una categoría principal el colonialismo. El colonialismo como este gran proceso histórico que surge desde el siglo XVI y que se va reproduciendo y modificando en cada país de forma específica, algunos países de forma más exacerbada y algunos países un poco más matizada. Entonces planteábamos una serie de acciones concretas para la didáctica, plantear la idea de un manifiesto o un ambiente de aprendizaje, una estrategia donde se plantea un manifiesto, tratando de retomar de cada país estas expresiones de lucha, ya sea de resistencia de las mujeres, como ocurrió en Argentina, esta lucha de ambientalistas e indígenas en Brasil contra las políticas de Bolsonaro, o en México ocurre también el movimiento feminista o el movimiento de periodistas que son asesinados por el narco. Entonces, en una estrategia didáctica, en un ambiente didáctico, plantear de cada país estas experiencias individuales, pero que se materializan en acciones colectivas para romper con esta reproducción de ejercicios clasistas y racistas. Creo que sería todo. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Qué ¿Puedo otro seguir? grupo? Sí, Carolina. Bueno, Carolina, grupo 9. Estuve trabajando con Denis de Costa Rica, con Sonia y Francisco, que es vecino mío prácticamente de Junín de los Andes, Neuquén. Yo estoy en Zapala. Bueno, estuvimos viendo a partir de ciertas particularidades de cada país y en relación a la problemática del racismo planteada en la película, cómo más allá de estas particularidades subyacen ciertas cuestiones que hay en común en todos los países de Latinoamérica, que tiene que ver con la aporofobia, ¿no? Esta cuestión del odio o del miedo al pobre, ¿no? Porque no es lo mismo un negro con plata que un negro pobre.
siempre está detrás del racismo, hay otras cuestiones de segregación y de discriminación. Bueno, a partir de estas ideas también encontramos importante ver el tema de los estereotipos que se van configurando en cada sociedad con respecto a ciertos grupos. ¿Sí? Entonces, en el sur de Argentina y Chile tenemos el problema de los mapuches. En Argentina más metropolitana, digamos, tenemos el tema de los pibes chorros, los chicos con gorrita, con cierta vestimenta y ciertas atribuciones simbólicas que los terminan conformando en un ser peligroso a la vista de los demás. Bueno, con relación a esto, también Denis nos decía que en Costa Rica lo que sucede es que hay como una cultura negacionista de los conflictos, negacionista de la violencia, y esto en realidad lo que termina haciendo es invisibilizando las problemáticas que existen. Si no reconocemos las problemáticas no podemos combatirlas. Bueno. Después, bueno, frente a estas problemáticas, ¿cómo hacer para desnaturalizar estos estereotipos? ¿Cómo hacer para combatirlos y para trabajarlos, o sea, trabajarlos en la escuela como una forma de combatir estos estereotipos y estas naturalizaciones? ¿Cómo desnaturalizar estos supuestos? Sobre eso estuvimos charlando, y con una frase de Angela Davis que dice: en una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Entonces, ¿cómo poder trabajar a partir de esa idea en las aulas o en nuestra propuesta? No sé si me quedó algo por decir, Sonia, Denis. No, creo que está perfecto. No, está bien. Bueno, muchas gracias, Carolina. ¿Con qué grupo seguimos? Si quieren, seguimos nosotros, el grupo 4, que estuvimos con Perfecto. Jessica, Enzo, y Gustavo y Paulina también, que nos acompañó. Primero advertir que no fuimos para nada ordenados con los temas, fuimos muy espontáneos y creo que la energía del grupo hacía que fuera así. Pero sí, la Más que película fue nada, disparador. sí, eso. La película fue solamente un disparador nada más para hablar Un de lo social. disparador para reconocer algunas problemáticas y lo que queríamos compartir con con los compañeros sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y cada uno iba describiendo problemáticas que sí estaban vinculadas con la discriminación y a veces en algunos países es étnica, a veces no. Pasamos también por describir ciertas construcciones históricas que tienen nuestros países para negar o para formar una idiosincrasia que no es real, pero también creo que una deducción o algo importante que tenemos que repensar es cómo también la carrera y los estudios nos están ofreciendo una visión que no todo el mundo tiene, ¿no? Gustavo nos comentaba de cosas evidentes que él veía en su ciudad, la manifestación de una discriminación estatal y que el común de la gente seguía sin percibir, ¿no? Nuestra educación nos está formando, nos hace sensible a esa tensión que vive nuestra sociedad, ¿sí? Múltiples cuestiones nos atraviesan, pero esa sensibilidad sí la tenemos y es común en todos los países hacia las problemáticas y los fenómenos sociales. No sé si algún compañero quería agregar algo más. Sí, lo que menciona Adrián, que les estaba contando, bueno, aquí en Costa Rica, en San José, que es la capital, recientemente se dio lo que fue la apertura de los parques públicos. Y les contaba que en San José existen 2 parques donde suelen frecuentar personas nicaragüenses, ¿verdad? Costa Rica históricamente ha tenido una construcción racial y xenófoba contra los nicaragüenses, y yo les contaba que por mi trabajo, bueno, yo atravieso San José y me había dado cuenta de que todos los parques habían abierto
menos los 2 parques donde usualmente se iban a congregar personas nicaragüenses. Y lo que mencionaba Adrián sobre la construcción de nuestra carrera, bueno, porque yo me doy cuenta de que está sucediendo eso, pero la demás gente que pasa únicamente de sus casas al trabajo y del trabajo a sus casas no lo notan, y más bien es una cuestión que lo normalizan. Siento que pues, es una cuestión también de nosotros, evidenciar esas cuestiones. Yo vacilaba con eso, de que bueno, ahora por final de semestre, exámenes y demás, pues tal vez no hay el chance como para hablar concretamente de ello, pero sí siento que es una responsabilidad nuestra como personas afines a las ciencias sociales que de alguna u otra manera tenemos cierta sensibilidad con estos temas, evidenciarlos y hacerlos llegar al común, ¿verdad? Que muchas veces, como mencionaba, no tienen este razonamiento, pero no es específicamente que deban hacerlo, sino que también es responsabilidad de nosotros hacerlo llegar a las demás personas. Y que debería ser una finalidad de nuestra profesión. Sí, y una cosa más para sumar, o sea, para terminar de complementar todo esto lo que estuvimos hablando, es el tema del uso del discurso que tiene. Porque, a ver, sabiendo que el discurso es una herramienta completamente ideológica, en el sentido de cómo se transmite la moral, lo correcto, lo bien y lo no, y quisimos también traerlo con todo este disparador del problema de la violencia, el racismo, la discriminación, todo esto, cómo utilizan distintos sectores el discurso de decir lo moralmente correcto, y lo intentamos trasladar a lo que está viviendo ahora Perú con las elecciones, con esta polarización que hay entre dos partidos, no me acuerdo el nombre, ahora sinceramente un compañero de Perú nos puede ayudar, me puede ayudar, en el sentido de cómo están utilizando el discurso para polarizar ciertos aspectos que, como nosotros, las cosas que nos movilizan, se están disociando, se están diluyendo en algo totalmente abstracto, si se quiere, totalmente banal. Bueno, muchas gracias. ¿Queda algún otro grupo? Nosotros quedamos, Miguel, Sí, Lucía. el grupo 10. Perfecto. Estuvimos conversando sobre las realidades de Perú, de México y bueno, de Argentina, más precisamente del Valle, con Mariela, con Sebastián y con Ángela. Nosotros identificamos algunas imágenes o escenas que nos parecían así muy cargadas de sentido. Algunas de ellas tenían que ver con la cuestión religiosa y la cuestión de lo afro, digamos, cómo permeaba la cultura del personaje. Nos parecía potente esa situación. Lo que se genera con los desaparecidos. Hablaron por ahí, no sé si es una realidad que nos toca a nosotros, pero sí está muy presente el problema del narcotráfico y de la desaparición de personas relacionada con ello. Y nosotros, bueno, tenemos una historia de desaparición dolorosa en el pasado y también a través de las dictaduras y también a través de la violencia de género. En todos los países un denominador común, la desaparición de mujeres a manos de hombres, ¿no? Víctimas de violencia de género. Hablamos de la mediatización, del show mediático y del discurso mediático sobre el género. Fueron tantas cosas que creo que me voy a olvidar de algo. También como potencialidades pedagógicas, digamos, o didácticas, identificamos a todo lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, en varios recursos que se pueden utilizar como memes, historietas, que Ángela las llamó de otra manera, pero son historietas en Argentina,
las viñetas que aparecen en los diarios, ¿no? Y cómo esas imágenes representan diferentes discursos. Veíamos el concepto de raza, el concepto de biopolítica, o sea, de raza no, obviamente, de racismo, de biopolítica, de necropolítica, como potentes para pensar en todas las situaciones que aparecían en la película. Y veíamos cómo en las imágenes que se dan, por ejemplo, en las campañas electorales que varios países están atravesando en este momento, se expresa este racismo, ¿no? Ángel hablaba de los candidatos que tienen allá y de cómo se identifica al profesor pobre, ¿no? Con el candidato potencialmente peligroso, socialista o lo que fuera, y el candidato, la candidata actual con una imagen, ¿no? de pureza o de lo que sería políticamente correcto o democrático, aun cuando en función de su gestión esto no se evidencia, ¿no? Pero aparece de vuelta el discurso racista. Y también veíamos el racismo en nuestros países con respecto a la valoración diferenciada que se hace de los inmigrantes, sobre todo en nuestra zona, en donde no es lo mismo un inmigrante proveniente de Bolivia que un inmigrante proveniente, no sé, de Venezuela con formación académica, ¿no? Veíamos esa diferenciación en cuanto al acceso al saber. Y bueno, esas fueron los puentes y las relaciones que estuvimos conversando entre la película y nuestras realidades y las potencialidades pedagógicas que tiene la película. No sé si las compañeras quieren agregar. Bien, ¿falta algún otro grupo más? Bueno, nosotros, Erwin, nosotros no. Dale. En realidad estábamos dialogando en el grupo con mi compañera de México, que está con complicaciones de internet, Abril, y Diego de Perú. Éramos 3 y estaba Erwin al principio. Estábamos dialogando qué decir de distinto, porque en realidad bastante ya se ha dicho. Y pensábamos en que como que habíamos pensado en varios conceptos, pero cómo los agrupábamos y hablamos de la normalización de la violencia. Como que partimos de ahí a partir de la película, ¿no? Pusimos en común algunos de los episodios que elegimos y nos quedamos con la escena del cementerio. Aunque rescatamos otros episodios igual, pero nos quedamos con esa escena. En la que se puede, o pensábamos como una madre despide en un cuerpo, todas las madres despiden a su hijo a partir de ese cuerpo. Y bueno, hablaron, ya alguien lo mencionó, el tema de cómo se visualizan las religiones, la descendencia afro. Y eso nos llevó a pensar en lo que es la desaparición de personas, que es algo que se repite en estos países que estábamos en el grupo, pero pensamos también en otros países de América Latina. Y bueno, esta normalización de la violencia, la desaparición de las personas que se normaliza también, decíamos, bueno, atravesarlos por la variable de género, pensando en el origen, y a partir de ahí nos pusimos estoy resumiendo, ¿no? Como para decir algo distinto del resto de los grupos, pero nos pusimos a pensar en cómo trabajarlo en el aula, o cómo llevarlo al aula, o cómo lo trabajaríamos de ciencias sociales. Y como estábamos estudiantes de historia, y bueno, yo vengo de la geografía, empezamos como a dialogar desde dónde lo encararíamos, ¿no? Desde estas disciplinas desde donde venimos. Entonces pensábamos en estas variables de origen, de dónde, también creo que ya lo mencionaron, yo pensaba, por ejemplo, si son de barrios periféricos, pensando en lo espacial, ¿no? Qué calidad de vida, desde dónde vienen, porque quienes desaparecen tienen como aspectos en común, ¿no? Con respecto a esto.
Y después desde la historia también pensamos en lo de clase, que ya fue mencionado. Pero esto, volviendo a la normalización y esto de naturalizar las cosas, pensábamos en lo potente, recuperando el último grupo, Lucía lo dijo, de poder trabajar esto en el aula y apuntar a desnaturalizar determinadas cosas y reflexionar en el aula cómo está naturalizado en el aula también estas cuestiones, ¿no? Que la película todos estos conceptos que nos hizo pensar, y en algún momento decíamos con Abril y Diego, es que este ejercicio que nos hicieron hacer a nosotras, quizás haríamos hasta un ejercicio parecido en el aula, con algún dispositivo, alguna fuente de estas, el cine, artículos periodísticos, y invitaríamos al debate también, y a la discusión, y a la puesta en tensión en el aula, y bueno, con la intención de que salgan estas reflexiones y estas tensiones que están naturalizadas, ¿no? Así es que eso es lo que nos parecía, ¿no? Queríamos aportar en esta última partecita. ¿Alguien más quiere agregar algo, escuchando a cada uno de los grupos, alguna reflexión? Bueno, falta el grupo 6. Ah, bueno, vamos con el grupo 6. Estaban muy tímidos. Está conformado por Julia de Argentina, Sole de Argentina, Diogo de Brasil y Joe Anthony de Costa Rica. Bueno, principalmente la película nos hizo reflexionar en un elemento en común que tenemos y es la discriminación, que se muestra de diferentes maneras. Bueno, la película lo muestra con el racismo, pero en el caso de Argentina, Sole nos hablaba acerca de la xenofobia hacia los chilenos migrantes en cuanto al uso de los sistemas de salud, por ejemplo. Y es algo que ocurre aquí en Costa Rica, como lo mencionó Gustavo, creo, hacia las personas nicaragüenses. No solo en el uso de sistemas de salud, también en la educación, en el trabajo y muchas críticas que se hacen hacia los migrantes y hacia el gobierno por permitir estas cuestiones. Diogo, que es de Brasil, tiene un panorama muy claro de la realidad racista de este país, y básicamente eso fue lo que encontramos en común, y bueno, otras cuestiones que ya han discutido y bueno, sería muy redundante retomarlas, pero básicamente es eso. Genial, Anthony. Bien, ¿algún otro grupo nos queda? Yo ya perdí la cuenta, somos 11 grupos. Me parece Sí. que ya... Ah, No, falta el 3. el 3. Faltamos el grupo 3. Creo que somos más tímidos que el resto. Pues ya para no redundar tanto y poder ya dar cierre a todo esto, el argumento que nosotros estábamos viendo era el de la discriminación, al igual que el resto de los compañeros. Por ahí estaba Ashelem de Argentina, Wendy de Perú y su servidor de aquí de México. Entonces veíamos cómo a partir de esta discriminación surge el racismo, ¿no? Y este clasismo que ya habíamos por ahí discutido el resto de los compañeros. Pero más allá de volver a repetir todo este entramado que habíamos escuchado, creo que lo importante aquí que nosotros pudimos rescatar fue esta parte en la que a partir de una película que pues es de producción brasileña, ¿no? También pudimos discutir nosotros cómo nos afecta esta parte del racismo y el clasismo en nuestros países, ¿no? Por ahí nos mencionaba, por ejemplo, Wendy, esta cuestión de la discriminación hacia los indígenas, y pues también aquí en México también lo podemos ver, aunque mencionaba por ahí a Yelen que ella tenía otro concepto, ¿no? De cómo vemos a los indígenas aquí en México, y yo le comentaba que es como este discurso, como ya lo habían por ahí mencionado, es una construcción, ¿no? Del discurso en el que los indígenas son importantes, pero en cuanto a que forman parte del pasado. Entonces, los indígenas aquí en el presente, pues sí sufren inmensamente mucha discriminación.
Entonces, lo importante de todo esto, yo creo que podemos rescatar es para empezar a visibilizar, ¿no?, las problemáticas. Y qué mejor forma de visibilizarlas que a través del cine o a través de, por ahí mencionaban, las historietas y demás. Y creo que es algo que para los chicos, para los estudiantes, es algo que les atrae mucho porque es algo que tienen ellos presente, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, es lo que están viendo. Entonces, a través de las redes sociales, a través de todas estas plataformas y demás, podemos visibilizar todas estas problemáticas. Y ya después, y a través de la visibilización de las problemáticas, pues entonces ahora sí, empezar a desarmar, como ya mencionaron por ahí, estas ideas establecidas, ¿no? Pues sí, estas ideas que debemos de derribar. Creo que básicamente sería todo ya para concluir. Bueno, muchas gracias, Luis Felipe. Bueno, estamos ya arribando al fin de este segundo encuentro. Creo que las discusiones que se han generado hacia el interior de cada subgrupo han sido sumamente enriquecedoras. Evidentemente, con diferentes lecturas estamos viendo un problema que es transversal a esta situación que hemos planteado a partir de la sugerencia de una película, pero uno podría llevarla lo más bien, como ustedes han manifestado, a cualquier otra situación que evidencie los modos o las formas en que el racismo se manifiesta y se visibiliza, y la urgencia de contrarrestar estos discursos racistas o discursos del odio a partir de lo que las ciencias sociales en general y cada una de las disciplinas que estudiamos pueden aportar en este sentido. Creo que es interesante seguir dialogando en pequeños grupos para seguir pensando en esos otros modos también de comunicar, ¿no? O realizar contras narrativas a las narrativas del odio, de la discriminación, de la xenofobia, de la muerte, de la desaparición, de la invisibilidad, y hasta incluso, como bien hemos planteado en varios grupos, o han planteado, mejor dicho, en varios grupos, que tiene que ver con esta, pareciera ser, nueva política de este siglo XXI, que es el negacionismo, ¿no? Cuando Miguel, capaz que si apagás la cámara... Sí. Ahí va. Creo que se cayó. Bueno, creo que podemos seguir hasta el fin. ¿Verdad, Erwin? Sí, ahí está. Podemos. Ah, sí, volvió. Se apagó, Miguel, cuando tú empezabas a hablar sobre el tema del negacionismo, que Vale. es el gran desafío del siglo XXI. Bien, anda muy mal mi conectividad, pero voy a hacer rapidito. El tema de poder empezar a... Lo volvimos a perder a Sí. Miguel. Sí. Así que... Lo han invisibilizado. Sí. ¿Verdad? Bien, a mí me parece un poco siguiendo con la línea que venía planteando Miguel, ¿no? Creo que cada uno de los grupos ha planteado... ¿Se escucha? A ver, ahí vuelve. Muy mal esta conexión. Bueno, no, solamente para ir cerrando, cualquier cosa, Sonia y Erwin continúen. El próximo encuentro nosotros lo tenemos programado para el 2. Para el 2 de Agosto. Cerremos Perfecto. Sí, cerremos la oración colectivamente. Sí. Bueno, ¿cuál es la finalidad del trabajo que realizamos en el primer encuentro, en este segundo encuentro? Ya en este segundo encuentro es como que, bueno, fuimos definiendo esos problemas sociales que a veces se presentan como abarcativos y que, bueno, uno
tiene que empezar a definirlos, ¿sí? Por eso una de las consignas era, bueno, a ver, ¿qué conceptos o conceptos ustedes plantean de estructurar? Y en función de eso, ir pensando en una propuesta comunicacional. Es decir, cómo trabajar ese problema que ustedes han indagado, han descrito, han debatido, han dialogado en cada uno de esos grupos. Bueno, ahora, ¿qué estrategia comunicacional podemos utilizar para poder dar cuenta de ese concepto, de esas categorías que me interesan a nosotros o que nos interesa a nosotros visibilizar? ¿Sí? Más o menos, por lo que estuvimos escuchando, vamos viendo que hay problemas comunes muy profundos en nuestra América Latina y que podríamos utilizar una estrategia comunicacional que me sirve en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en México. ¿Cómo comunico? ¿Cómo puedo utilizar esas herramientas? Digo, para visibilizar aquello que vemos que está invisibilizado. ¿Cómo contrarrestar estos discursos del siglo XXI, iba a decir XXV, del siglo XXI, negacionistas de la realidad social, de la complejidad de la realidad social, y lo único que hacen es mantener un status quo, un sistema político hegemónico, dominante, en donde las inmensas mayorías seguimos estando invisibilizadas? Esa es un poco la propuesta, que la idea es materializarla en un trabajo que ustedes puedan realizar con la técnica que quieran, con la forma que quieran, pero que sea un formato audiovisual en la cual puedan comunicar esto que fuimos construyendo en estos primeros 2 encuentros. Entonces, el encuentro del 2 de agosto, un poco la idea es compartir eso que cada grupo ha producido, ¿sí? No muy extenso, no estamos hablando de grandes extensiones, no estamos hablando de cortometrajes, estamos hablando de una estrategia comunicacional de 3 minutos, 5 minutos, no más de eso, pero donde podamos evidenciar y dar cuenta de lo que queremos plantear como problema y cómo lo pensamos, y lo pensamos en función de comunicar. ¿Desde dónde? Desde una perspectiva de las ciencias sociales. ¿Desde qué lugar? Desde la enseñanza de esos problemas, que nos permita, por un lado, trabajar colectivamente, pero también generar insumos para que cada uno de nosotros volvamos a nuestras aulas y podamos tener herramientas para mostrar que el problema que tenemos en nuestro lugar también es un problema de carácter global y latinoamericano. Por ahí va un poco la propuesta que nosotros estamos pensando, la cual obviamente es una propuesta abierta y sufrirá las modificaciones que corresponden en función de las propias, creatividad de cada grupo, de las propias preocupaciones de cada uno de los grupos. Sonia, ¿algo más para agregar? ¿Estás con el micrófono? Sí, creo que está bien, pero me parece muy interesante pensar que ahora, para ponérselo en marcha, un audiovisual cortito de 3 o 4 o 5 minutos, ya tenemos argumentos, ¿vale? Todos tenemos, quizá ya tenemos un tema, cada grupo ya tiene sus temas y sus argumentos centrales, y ahora hay que, para ponérselo en marcha, hay que profundizar en el tema de un guión, de cómo hacerlo. Vamos a hacer por memes, por literatura, por imágenes, por fotografías, por libros de texto, ¿de qué? O vamos a coger diferentes objetos culturales que están por ahí en Costa Rica, Argentina, Chile, Brasil, y quizá ahora tenemos que profundizar el trabajo por los grupos para decidir qué vamos a poner en este pequeño cortometraje que nos permite compartilhar y pensar en estrategias didácticas para mirar hacia los problemas socialmente relevantes.
Bueno, no sé si algún compañero, Jessica, Jesús, Paulina, quieren agregar algo. No, todo bien. Perfecto. Buenísimo. Todo bien también. Bueno, entonces estamos llegando a los últimos minutos. Vamos a pedirle que prendan la camarita para la foto final. Y varios se seguiremos... peinaron, ¿viste? Se acomodaron ahí, quedó en evidencia. Igual seguiremos comunicados los pequeños grupos, seguiremos mandando un mail para que estén atentos a los certificados. Gerardo, ¿podrás tomar las capturas? También las puedo tomar por aquí. Vale. Bueno. Vale, solo un minutito. Vamos, la primera. La segunda. Hay solamente 2 hoy, ¿verdad? Perfecto. Sí. Una más de la segunda para seguridad. Y la primera creo que ahora sí solamente Denis, que ha tenido un problema con su cámara, y Wendy también. Pero creo que sí, ahora está. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos seguiremos encontrando. Que tengan un lindo descanso y estamos siempre en contacto. Abrazos a todos. Muy bien. Chao. Que vayan bien. Buenas, buenas. Chao, gracias. Chao, chao. Ahora no lo sé si yo interrumpo la grabación o si lo hace Jessica.